El otro tema que ya vamos a abordar está relacionado con todo lo que está pasando en el país y en el mundo. Y vamos a volver a estrenar el sistema Skype. Esperemos que funcione bien. Porque Ismael Bermúdez es columnista político, económico de Radio Mitre, del diario Clarín, o sea, de nuestro grupo. Y nosotros lo quisimos convocar para que nos dé su punto de vista profesional. Él lo explica de una manera muy sencilla, hace entendible las cosas difíciles, que es la crisis, los mercados, las tendencias, los bonos, las acciones, el dólar, si hay que comprar francos suizos, si hay que ir al oro, qué pasa con el boom del oro, ahora ya no es tanto así. Lo tenemos en el aire, la comunicación va a ser telefónica y vía Skype, es decir, la imagen la vamos a ver por Skype y la voz, para que salga bien, la vamos a hacer por teléfono. Señor Bermúdez, ¿cómo le va? Mucho gusto, encantado de que esté con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, ahí lo estamos viendo por televisión, usted no nos ve a nosotros, pero nosotros lo estamos viendo a usted. Bueno, es la magia de la tecnología. Esa es la idea. Nosotros hace ya 3 años, cuando todavía el Skype no existía, hicimos una prueba piloto aquí con la Universidad Tecnológica Nacional Santa Fe, a través del portal que ellos tienen, donde dan cursos a distancia, y ya hace 3 años atrás hicimos un contacto vía teléfono, vía internet. No fue toda una novedad. Yo en aquel momento decía en broma, esto es inédito para la televisión santafesina, pero bueno, ahora ya está el Skype y lo estamos implementando. ¿Cómo le podemos hacer fácil a la gente explicarle todo este tema de la crisis? ¿Cómo nos va a impactar a nosotros? ¿Tenemos que tener miedo? ¿No tenemos que tener miedo? ¿Es grave la cosa? Salimos corriendo a comprar dólares, compramos campos, ladrillos, bueno, los que tengan plata. Y los que no tienen plata, claro. Bueno, no, primero, miedo no hay que tener. Lo más importante aquí, me parece, es tratar de entender la crisis. Y esta es una crisis que, lógicamente, tiene su importancia, en primer lugar, porque está golpeando duramente a Europa y está golpeando duramente a Estados Unidos. O sea, está golpeando posiblemente a las 3/4 partes de la economía internacional. Hoy, por ejemplo, se conoce el dato, en Grecia, el Producto Bruto Interno, o sea, para simplificarlo, digamos, la producción total del país cayó un 6,9% en el último trimestre. Se conocen datos de Francia, de que Francia, en lugar de crecer en el último trimestre, está teniendo un retroceso en su producción. Los datos de Estados Unidos también son negativos, y entonces el primer elemento que uno ve al ver estas cifras, estos datos, es que lógicamente la economía internacional ya no va a crecer como lo estaba creciendo hasta ahora. Estaba creciendo muy poco en los últimos años, y ahora directamente aparecen signos negativos, y uno supone que con estas cifras la economía internacional va a trasladarse de Europa y de Estados Unidos hacia el resto del mundo, y evidentemente uno de los países y uno de los continentes que podrían llegar a ser afectados por esto sería justamente China, Asia, o sea, una región que estuvo creciendo muchísimo, pero que a partir de este nuevo dato de la economía internacional se supone que por lo menos van a crecer menos de lo que estaban creciendo hasta ahora. Yo lo escuchaba a usted el viernes a la mañana con Nelson Castro decir que esos países, como también van a tener problemas, van a necesitar exportar. Entonces van a tratar de inundar al resto del mundo con sus productos. Encima, los de China que vienen baratos. Claro, ese es el problema. Es decir, si China empieza a ver que Estados Unidos y Europa, como están en esta situación recesiva, le compran menos a China, China va a tratar de volcar sus excedentes productivos y especialmente sus excedentes industriales hacia el resto del mundo. ¿Y hacia dónde va a buscar colocar esa producción que no puede colocar en Europa o en Estados Unidos? Y bueno, va a buscar mercados de América Latina que en los últimos años estuvieron creciendo mucho, y donde justamente la producción china tuvo un ingreso muy pero muy importante. Ahora bien, ¿qué va a pasar con nuestros productos primarios, los famosos commodity que nosotros vendemos? No, porque nos están viendo también en muchas localidades del interior.
¿no? Que son localidades netamente agrícolas, y muchas de ellas mixtas, agrícola-ganadera, pero básicamente agrícola. La pregunta básica, para nuestros gringos que están mirando, ¿le va a caer el precio de los granos? Bueno, ahora, por ejemplo, los precios de los granos están manteniendo su valor. ¿Por qué motivo? Primero porque está el dato positivo de que algunas cosechas en el resto del mundo son inferiores a lo que se estaba pronosticando. Y al mismo tiempo, como hay una especie de miedo o de pánico a nivel financiero internacional, algunos están buscando refugio en las materias primas y eso le permite a las materias primas sostener sus precios. Ahora, cuando uno mira ya no el muy corto plazo, sino el mediano y largo plazo, se supone que si esta situación de crisis se mantiene en el tiempo, también va a empezar a afectar a las materias primas y evidentemente la Argentina es un país muy dependiente de los precios de las materias primas, muy dependiente de la demanda de China y muy dependiente de la demanda de Brasil, especialmente para toda la rama automotriz. Nosotros hablando de Brasil, mucho, sí. ¿Tendríamos que devaluar nosotros nuestra moneda para que Brasil no empiece a ser un problema? Bueno, este es el problema que que justamente los ministros de Economía que se están reuniendo de América Latina están discutiendo, es ese problema. ¿Por qué motivo? Porque no olvidemos que hasta ahora Argentina se vio muy beneficiada de Brasil porque Brasil revalorizó mucho su moneda y entonces era mucho más barato producir en Argentina que en Brasil y eso nos dio una competitividad adicional para el ingreso de nuestra mercadería en Brasil. Aún así, con Brasil tenemos déficit comercial, porque Brasil produce muchos bienes industriales que nosotros consumimos, que nosotros demandamos. El peligro que hay ahora es que si Brasil empieza a valorizar un poco su moneda, va a dejar de ser tan competitivo para la Argentina y ellos se van a tornar más competitivos. Si esa situación se da, evidentemente la Argentina va a tener un problema porque no olvidemos que hoy por hoy nuestro comercio exterior está teniendo en Brasil uno de los principales destinos. Entonces, si Brasil, por alguna circunstancia, empieza a demandar menos, ya sea por razones cambiarias o porque también está creciendo menos, evidentemente ahí podríamos llegar a tener un problema porque al mismo tiempo ya sabemos que por la inflación interna el tipo de cambio argentino ha perdido también competitividad, este es uno de los problemas que hay y generalmente se introduce alguna corrección monetaria o cambiaria cuando sucede este tipo de problemas. Entonces, estamos frente a esta realidad muy cambiante. Lo que sucede es que como las cosas cambian hora a hora, minuto a minuto, es difícil monitorear en el muy corto plazo, pero mirando en una perspectiva más general, uno puede suponer que el viento tan favorable que tuvo la Argentina en los últimos años es difícil que se sostenga. Seguramente vamos a tener un escenario de no mejor, sino igual o peor, y hay que ver si va a ser igual o va a ser levemente peor o pronunciadamente peor en función de estos datos tan preocupantes de recesión y de depresión que están teniendo algunos países europeos que sabemos que tienen un alto poder adquisitivo y si ellos dejan de consumir, evidentemente esto se va a manifestar claramente en el comercio internacional. Y entonces, para terminar, Ismael, ¿qué le decimos a Doña María? Le voy a decir Doña Rosa porque le decía Neusta. Para nosotros Doña María, es para la gente de la calle que nos está escuchando, para, como se dice, ciudadano de a pie. Bueno, la gente tiene que cuidar bastante bien su bolsillo, tiene que preservar al máximo su empleo, que esto es lo más importante, preservar mucho en su bolsillo, tener cuidado con endeudarse demasiado, porque sabemos que también a través del crédito y de tasas de interés variable puede ser muy perjudicial, porque justamente la tasa de interés variable hace de que frente a cualquier cambio brusco en el escenario financiero pueda subir mucho la tasa de interés y estén en problemas de pagar esas deudas. Es decir, sin introducir ningún tipo de pánico ni de miedo, estar muy atento y sobre todo esperar que las autoridades económicas de nuestro país y de toda la región
no hagan ningún tipo de triunfalismo, pero que tomen justamente las medidas necesarias para evitar que esta ola tan negativa a nivel internacional pueda llegar a la Argentina y afecte, digamos, y si nos sobra una moneda, económico. si nos sobra una moneda, ¿qué hacemos? ¿Compramos dólares? Y bueno, todo indicaría de que por la tendencia que uno ve en el último periodo se ha buscado refugio, algunos en las divisas del exterior, quizá no tanto en el dólar, porque el dólar se ha perdido mucho poder adquisitivo a nivel internacional, han buscado refugio en otras monedas, como puede ser el dólar canadiense o el franco suizo, también se ha ido al oro, pero lógicamente esas, especialmente en el oro, son inversiones más sofisticadas que para el ciudadano de a pie, como decimos a veces, o el argentino de a pie, que tiene muy pocos ahorros. Lógicamente, con pequeños ahorros uno no puede hacer grandes especulaciones en oro, pero lógicamente puede tener quizá alguna precaución en colocar algo en plazo fijo, colocar algo en moneda extranjera, es decir, tratar de diversificar sus ahorros, sus inversiones, porque es un escenario demasiado complejo y bueno, hay que estar muy atento porque en el pasado, en crisis similares, quedó afectada también la Argentina y no hay que descartar de que algún cimbronazo tengamos de este escenario internacional tan volátil y sobre todo en una crisis que muchos consideran que esta crisis internacional puede ser de muy largo plazo, o sea, bastante duradera, porque hay escenarios muy frágiles en los indicadores laborales, sociales, económicos de los principales países del mundo. Muchísimas gracias, Ismael.